Muy buenos días, Medellín, jueves con jueves aquí enseñando a liderazgo desde cero. Y como dijo Sergio, esto es Séptimo Sentido. No es lo que sabes, sino lo que eres capaz de hacer con lo que sientes. Y con ustedes, Juan Sánchez. Bueno, llevamos 7 capítulos ya con hablando de liderazgo. Y hoy tenemos una invitada súper especial con nosotros. Es una maestra que ha dedicado su vida a despertar ese séptimo sentido en las personas, licenciada en Pedagogía Reeducativa de la Universidad Luis Amigó, Pola Paz Ayala Díaz. Buenos días, Pola. Muy buenos días a todos los oyentes de Fusión Radio Medellín. Es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes mi sentir como líder aquí en Colombia. Ella nos va a enseñar y a mostrar que el liderazgo más poderoso no se aprende en un libro, sino en el alma primero. Mira, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a la pedagogía reeducativa? ¿Qué es pedagogía reeducativa? Bueno, la pedagogía reeducativa habla específicamente de la reeducación. Es volver a educar desde el sentir. Es más difícil. Porque es más difícil reeducar porque ya hay una educación básica, pero reeducar es retomar todos aquellos procesos y metodologías que nos permiten una reestructuración del ser y del sentir, de la personalidad, de las vivencias, de las patologías que se han desarrollado tanto por la misma guerra, por la poca educación, cómo se ha dañado el núcleo familiar, mirando todo lo que tiene que ver con aquellos jóvenes, personas que han vivido la guerra, aquellas personas que han tenido momentos de abuso. Entonces, reeducar dentro del dolor es algo muy diferente y mucho más difícil, que necesita una transversalidad de muchos profesionales. Ok, bueno, interesante. Ahora sí, ¿cómo llegaste tú a la pedagogía reeducativa? ¿Fue una decisión o la vida te fue llevando allá? No, bueno, desde joven empecé de pronto con el lado como financiero, pero inmediatamente desde muy pequeña tenía una influencia muy sociopolítica. Entonces me eduqué con algunos artistas, entonces tuve la experiencia de siempre estar en un contexto muy cultural y muy educativo. Ya desde muy joven, pues realmente me fui de casa en un acto de rebeldía, porque a los 18 años pues yo quería trabajar. En tiempos antiguos no se permitía que la mujer trabajara porque había muchos tabús. Entonces yo dije, no, yo quiero es trabajar y estudiar. No me veía como una persona pues estática. Entonces tomé la decisión de irme de casa y al poco tiempo estuve como un año fuera de casa y empecé ya me induje hacia la parte sobre todo política. Ya, pausa. Porque en lo que estás diciendo me van surgiendo inquietudes que me parecen interesantes de exponerle a nuestros oyentes. Entonces, tú hablas de que habían muchos tabú. Dime uno que sea como ese impactante que te empujó a tomar la decisión. Pues no, sobre todo ser independiente, romper esos paradigmas de que la mujer de la clase alta, yo venía con una influencia de Bogotá, entonces se veía mucho lo que era la aristocracia. Yo nací en Bogotá, pues más me crié en Medellín, a raíz precisamente de la separación de mi madre con mi padre. Entonces mi mamá pues tuvo que traerme acá a Medellín y yo me formé en todo un ámbito pues social y cultural, con el padrastro, pues con el esposo de mi tía que era médico. Entonces pues sí, fue un ámbito muy interesante. En ese tiempo pues estábamos también en una época muy cruda que yo no sabía, era aficionada por Galán. En ese tiempo estaba aquí toda la cultura de la muerte, Pablo Escobar, Carlos Leder. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Leder. Puedo decir que él fue una de las personas que influenció en mí culturalmente, pero yo era niña, no alcanzaba a mirar ese lado oscuro,
pero había un lado musical y cultural que él influenció bastante en esa época. Bueno, me surge la inquietud, ¿cómo Sí. así que te influenció musicalmente hablando? Sí, porque en ese tiempo se traían artistas como Rafael, Manolo Otero. Yo tuve la oportunidad de conocer ese monstruo de la canción que era Rafael. Tengo todavía esa sensación tan bonita. También Manolo Otero, Jairo Paternina. Tuvimos también un grupo musical que se llamaba Los Cantores. Y bueno, y en cuanto a la sensibilidad, pues mi gusto por los helados. Nosotros fuimos los creadores de la receta de helados Mimos. Primero se llamó helados Kung Fu. Helados Kung Fu, sí. Ese fue como mi primer negocio, porque yo veía esa serie de Kung Fu, que qué rico que la tuviéramos ahora, que era un maestro de vida, ¿no? Entonces fue muy bonita la influencia respecto a la educación también. Bueno, ya luego empezó pues mi labor, empezamos inicialmente mi labor en pedagogía reeducativa. Fue un acercamiento muy interesante respecto a lo que era, en ese tiempo no se enfocaba sino lo que era la drogadicción. Y Luis Amigó empezó unos nexos muy interesantes, positivos en cuanto a toda la rehabilitación. En ese tiempo Luis Amigó era muy pequeña, era apenas una planta. Ahora es una universidad muy grande, muy reconocida, que tiene muchas carreras que dan oportunidades, sobre todo a nivel pedagógico y social. Bueno, pero me sigo teniendo una inquietud. ¿Por qué estudiaste esa carrera? O sea, ¿cómo te enteraste primero que existía esa carrera? O sea, ¿de dónde salió ese deseo por estudiar esa carrera? Ya me contestaste, pero hablando como que querías la independencia, una trazabilidad familiar de unas situaciones, etcétera. Pero específicamente esa carrera, ¿por qué? Porque yo me imagino que en ese tiempo también debería haber un tabú con referente a esa carrera. No, Hoy en sí, día es muy bastante, normal, pero sí. en ese tiempo no sé. Pues de pronto en ese tiempo, porque pues la misma música mostraba muchos ejemplos de artistas que se vivía en un mundo de apariencias, de drogas, y pues a mí siempre, no sé, siempre me interesó cómo las drogas en los artistas pues a veces era como algo inevitable, pero también cómo se podía hacer una transformación mediante la música, ¿no? Y cómo algunas estrellas a veces se apagaban. Entonces siempre me llamó la atención todo ese ámbito, sobre todo porque había una cultura como muy oscura. Entonces yo veía que la música siempre era ese elemento, ese instrumento que ayudaba al ser. Ok, bueno, sí, ahora sí ya me siento un poquito más satisfecho. Cuéntanos alguna anécdota mientras estudiabas eso. Bueno, yo tuve una anécdota como mujer, pues de pronto poco violenta. Pues yo inicié mi labor social y política desde muy joven, fui representante de la ANAPO. En ese tiempo conocí a Samuel Moreno Rojas, entonces viajé a Bogotá, primera vez que iba a Bogotá, ni siquiera conocía Bogotá. Naciendo en Bogotá. Naciendo en Bogotá, apenas a los 18 años vine a conocer Bogotá. Y me gustó ese mundo militar del general Rojas Pinilla. Ellos también trabajan mucho la cultura y la solidaridad, ¿sí? Y un gran presidente que fue el general Rojas Pinilla. En cuanto a todo lo que tuvo que ver con la educación, me gustó bastante. Luego ya regresé a Medellín, pero entonces me casé. Okay. Me casé con un sociólogo y bueno, fue un fracaso total. Un fracaso porque en ese tiempo Era muy social, ¿sí? no, era Él todo entendió, lo él entendió bien el mensaje que tenía él que era todo lo compartirse. contrario, él era todo lo contrario. Era una persona que tenía problemas de neurosis y yo era demasiado no alegre, sino que pues me gustaba el fútbol, imagínese. Entonces una vez tuve un problema con él ¿Pero porque el fútbol o los futbolistas? no, el fútbol, me gustaba el fútbol.
Y yo no le puse atención y yo decía, yo soy la primera mujer, y él me pegó un puño en la cara. Y para mí eso fue súper traumático. Fue súper traumático, entonces pues me separé. Realmente no pude superar ese proceso porque yo era una hija, pues era una sobrina, pero siempre me había desarrollado La consentida. en un contexto de muy pacífico, porque mi papá de crianza pues era médico y era un hombre muy respetuoso y era un ejemplo. Entonces realmente no lo pude superar y a mí no me importó, sino me voy con mi música para otra parte. Yo no saqué sino la grabadora de mi casa y teníamos ya todo. Okay. Entonces decidí pues primeramente ahí no constituir una familia después de 3 años. O sea que tú para la época fuiste una de las primeras revolucionarias. Pues en todo sentido, porque Sí. además en mi casa, pues cuando yo me fui a separar, mi tía me decía, hombre, ¿cómo vas a dejar si es el esposo? Estás casado por la iglesia católica, entonces te tenés que morir con él, porque es hasta que la muerte lo separe. Y yo le dije, no, yo no puedo, realmente no puedo. Y eso fue un problema grandísimo en mi casa, entonces me tuve que volver a independizar, apenas estuve 3 mesecitos. Sí. Y bueno, y ahí sí nació como el amor de mi vida. Al año conocí el amor de mi vida, Carlos Botero, una familia, pues era muy humilde de San Rafael, pero había progresado bastante. Y él era un loquito, él sí era como la ovejita negra, pero ahí empecé a ejercer yo la pedagogía reeducativa. Con él. Sí, con él. O sea, ponerla en práctica con él. Sí. Y realmente él fue un cambio impresionante el que hizo con su familia. Entonces, pausa. Porque lo que vas a seguir enlaza entonces con esta pregunta. Es, ¿cómo en un efecto práctico, entendible, es ese tema de la pedagogía reeducativa en el ser, en el propósito, en la intuición, en la persona, en el alma? ¿Cómo? Explícanos. Pues el testimonio. El deseo del cambio desde el amor es algo importantísimo. ¿Y si la persona no desea? Pues yo siempre pienso que tenemos que tener un amor por la familia. También los procesos de rehabilitación para mí han sido muy importantes, que la he ejercido con algunos artistas, que es el amor de Dios. Yo siempre digo, si he de hacer un tratamiento de rehabilitación y si no hay fe o hay un amor que nos motive, es muy difícil decir que vamos a lograr un proceso desde la apatía, pero yo digo que el amor tiene una fuerza impresionante, okay. Aunque sea desde el dolor, ¿no? De pronto la persona piensa que no tiene amor para nadie, pero antes tiene mucho amor. Ok, permíteme entonces un paréntesis. Sergio, no sé si se acuerda que en todos los programas hemos hablado, siempre hemos llegado al mismo punto. Normalmente es cuando ya estamos terminando el programa, pero pues aquí fue al inicio, que es que debemos de tener un propósito, una meta, una visión, sí, o una motivación o un amor de algo para poder completar o tener esa vida plena, ser exitoso, como hablábamos con Camilo, o ser ese líder pleno, como le llamo yo, ese que tiene ese séptimo sentido, que es capaz de manejar responsablemente sus emociones y poder hacer. Por eso el eslogan de nuestro programa no es lo que sabes, sino lo que eres capaz de hacer con lo que sientes, con las emociones. Entonces encaja mucho con lo que estás diciendo. No, sobre todo que no solamente el amor, yo creo que el dolor es transformar esa energía que en ese momento puede ser negativa en positiva. Entonces yo soy una persona que yo digo que todo dolor tiene un propósito de Dios. Okay. O sea, pregunto, cuando hablas de dolor, ¿se podría decir lo que se conoce como que cuando dicen por ahí, cuando uno toca fondo es que cambia? Entonces, ¿se podría decir que es eso lo mismo cuando tú hablas del dolor? Pues yo puedo hablar de un dolor que nunca pensé sentir y que todavía lo siento. Ya han pasado 30 años y es un dolor inmenso porque cuando yo enviudé, pues yo me fui a empezar una nueva vida con esa persona y
y él decidió dejar todo por mí. Y había una vida de abundancia también de licor, de drogas, y esa persona eligió tener una familia, tener un cambio en su vida. Y entonces nos conocimos cuando él hizo una negociación en Belén Altavista, del Bosque El Encanto. Era un bosque aquí en Medellín, en el corregimiento de Medellín, de Belén Altavista, de 18 hectáreas. Entonces yo en ese tiempo trabajaba con Purina y bueno, y ahí empezó mi historia de amor, pero bueno, no me duró mucho, apenas 3 años. Y yo viví la experiencia de la violencia, o sea, Altavista era impresionante. Hubo muchas masacres, la muerte de mi esposo fue apenas cuando mi niño tenía 6 meses de nacido, entonces me tocó vivir esa experiencia tan amarga aquí a 10 minutos de Medellín. Ok, bueno, recapitulemos. No me siento todavía conforme con la respuesta. Entonces, para mí y para nuestros oyentes, de una manera sencilla y clara, como un paso a paso de cómo ejercer una pedagogía reeducativa en el ser, sea cualquier persona o cualquier caso. Entonces, uno, acabaste de decir, tener un amor o un dolor. Sí. Un amor y un dolor. ¿Qué más? ¿Cómo sería ese paso a paso? O sea, ¿cuál sería la estructura? Como que para poder obtener un resultado de la reeducación, tenemos que hacer esto, o tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, el amor y el dolor van entrelazados, hacen un tejido muy importante, porque ahí es donde puedo pensar que nace la palabra de víctima. Porque a raíz de ese amor, tú puedes ser victimizado de muchas formas. Puedes ser victimizado en tu contexto familiar, en tu contexto amoroso, y especialmente en el contexto de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes una ilusión de tu primer amor, y en ese tiempo yo me pensaba casar, ¿no? El 12 ya me iba a casar por lo civil. Me casaba el 12 de octubre y a mi esposo lo mataron el 1 de octubre. Bueno, entonces realmente para mí yo digo que ahí empezó esa historia de amor, ¿no? Y ya no me veo como una víctima, ¿no? Ya en ese momento yo era una víctima de Medellín, del corregimiento de Belén Altavista, pero no solamente una víctima del amor y de la familia, sino del medio ambiente, porque para mí cuando yo ya tuve ese primer desplazamiento y un segundo desplazamiento en el 2008, y tener que dejar mi bosque, tener que dejar mis orquídeas, tener que dejar la escuela, para mí era perder otro hijo, el Bosque El Encanto. Decimos que eres maestra, ¿no? Licenciada. ¿Cuál es tu propósito hoy en día como licenciada? Pues ser no tanto una profesora, sino que la palabra de maestro es una pedagogía mucho más amplia y mucho más profunda, porque muchos pueden ser profesores, mas no maestros. Entonces, como marcar la diferencia con una historia de vida y con una historia que sea de inspiración. Por eso en algún momento pues decidí cambiar mi nombre de Lucia Elisa por La Paz. Sí, eso fue una idea como muy loca, pero bueno, ha resultado. ¿Sí ha funcionado al menos? Sí, realmente la historia de la Pola ha sido una historia inspiradora y yo pienso que como va tan relacionada también con la música, pues era como la indicada, ¿no? ¿Qué te hace sentir cuando alguna persona que tú le has puesto en práctica tu experiencia y tu capacidad comienza a fluirle la prosperidad, la libertad, la sanidad y todas las demás cosas? ¿Qué te hace sentir a ti eso? Pues primero que todo agradecimiento con Dios, con aquellas personas que me acompañaron, ¿sí? Porque en el 2008, realmente cuando yo me vi sin familia, sin personas que me ayudaran, porque yo fui víctima y fui desplazada, ahí fue cuando nació la historia, pues yo creo que mucho más fuerte también la de la Pola, porque vivir el desplazamiento es lo peor. Yo fui desplazada por grupos armados, precisamente en unas negociaciones, cuando se hicieron unas negociaciones con empresas públicas de Medellín.
Entonces me tuvieron que dar orden de protección, yo tuve que estar en una clínica porque viví estrés postraumático. Entonces realmente encontrarme sola y saber que en este momento tantas familias colombianas viven el desplazamiento y yo no se lo deseo a nadie realmente. Pero bueno, fue un proceso difícil, sin embargo seguí como maestra. Y ya va pasando el tiempo y ya viene en el 2016-17 que hubo una convocatoria al proceso de paz. Y bueno, yo participé del proceso de paz. Ahí fue cuando el 19 de julio nació Por la Paz. Tuve como una revelación, algo muy importante que me hizo entender el porqué de mi dolor, cómo hacía y cómo transformaba ese dolor y que yo ya no quería ser una víctima, sino que el proceso de paz para mí fue una experiencia muy bonita porque yo no quería que ninguna otra mujer colombiana viviera lo que yo viví. Encontrarme sola, sin ningún poder político ni económico y tener que dejar lo más esencial para poder cuidar a mis hijos. Entonces ese abandono, tener que abandonar mi familia y poder buscar un camino y conocer la pobreza. Conocí la pobreza, conocí la calle, estar sin comer 5 días y llegar a ver quién me amparaba. En ese tiempo pues realmente no tuve sino la mano de un soldado y por eso pues trabajo bastante, me ha gustado trabajar por la policía y los militares, porque para mí fueron ángeles verdes y vivo muy agradecida. Me surge una pregunta porque es que te me saltaste de historias. ¿Sí? Es que son muchas. Exacto, entonces el tema de la pedagogía reeducativa, ¿fue antes o después? Pues antes, yo empecé en el 94 como pedagoga reeducadora y ya tuve el desplazamiento en el 2008, sí, coincidió la parte de mi ejercer mi profesión como maestra al desplazamiento que fue a los 6 meses de estar pues ya haber tenido mi hijo. Pues yo soy una persona muy creyente porque he visto a Dios en las personas, o sea, personas que yo digo, nunca pensé que cambiaran y yo pienso que eso lo hace sino Dios. Realmente Dios es el que toca a las personas, lleva, abre caminos, quebranta y bueno, inclusive a esas personas que no creen, que son ateas, también Él las somete a un cambio. Entonces yo digo que es perfilar la conciencia y perfilar la concientización y ese quebrantamiento que todas las personas tenemos que pasar. Definitivamente las pruebas, convertirlas, como le decía a usted, ese paso de víctima que yo le tengo que vender a esa persona que tú eres víctima, te sientes víctima, pero no eres víctima, eres un sobreviviente. Y ya es diferente cuando tú miras y haces mirar en las personas que no es una víctima, que es un sobreviviente y que como sobreviviente tenemos que luchar. Bueno, yo de todas formas voy a hacer un resumen más o menos de lo que creo yo y logro extraer de lo que estoy preguntando. Entonces, el primer paso sería que la persona sea consciente, o sea, como pedagogo o como maestro me acerco a la persona, ayudarlo a que tenga un despertar de conciencia, ¿sí? Primero en Dios, segundo en su amor propio, ¿sí? Y que eso le sirva como ancla o motivación para luchar y transformar su historia trágica en éxito. ¿Qué opinas? Estamos de acuerdo, me parece muy bien. Sin embargo, yo hago una corrección ahí, o no tanto corrección, sino una reflexión, que es víctima, no debemos de ser víctima. Sobrevivientes, sí, pero sobrevivientes para mí, y sé que para muchos que nos están escuchando, vendría siendo la misma palabra pero modernizada, o sea, camuflar ay, soy un gusanito y nadie me quiere. Y no, pues que ya sobreviviente habla de desarrollo, de evolución. Entonces, como seres humanos tenemos que evolucionar espiritualmente. Si no se logra, para ese proceso de entrenar cuerpo y alma, se tiene que lograr esa transformación. Es un proceso, un sobreviviente no es de la noche a la mañana.
porque tú puedes ser sobreviviente, puedes elegir ser sobreviviente o puedes elegir seguir siendo víctima toda tu vida. Entonces, ¿cómo transformar? No solamente con sucesos violentos, sino cómo transformar esa víctima que yo permití ser, ¿no? Pero entonces ya cuídate de ese sobreviviente. Bueno, entonces lo voy a poner así. Lo que pasa es que víctima, creería yo que lo podemos ajustar a los que se sienten o culpables o rechazados. Están como no, en y ese que rango. realmente no solamente rechazados, de pronto no eran personas rechazadas, sino que realmente fueron victimizadas, tanto por la familia Sí, pero o espérame. por la sociedad. Es que una víctima es una persona que o se siente culpable o de algún motivo se siente rechazada. No estoy diciendo que sí o que no lo han rechazado, sino que la persona víctima tiene una falencia emocional que se considera o culpable o diferente o rechazada o apartada de X cosa, ¿sí? Sobreviviente es aquella persona que superó el trance, pero, y lo voy a decir con un ejemplo, pero considera que la humanidad o el resto le debe algo por haberse sacrificado y haberse resistido. Ya va, ya. Que por la cara que Sí. hace me va a alegar. No. No, pero ya va, espérate. Tengo un ejemplo específico. Alguna Sí. vez que trabajé en el SENA, allá en Bogotá, había un muchacho que se llamaba José, le decíamos Joselillo. Y Joselillo era un sobreviviente, huérfano, desplazado de la violencia, un montón de cosas. Entonces el Estado, organizaciones, fundaciones lo ayudaban a sobrevivir. Pero él vivía, él no se consideraba víctima y era esforzado, trabajado, echado para adelante, etcétera, etcétera. Pero, ahí es donde yo hago la reflexión. De pronto no es así, pero precisamente por eso es la reflexión, para que el que lo crea y lo haga así, cambie esto. Él vivía en choque con la humanidad. Entonces teníamos que llegar a las 6 de la mañana al SENA. Y él llegaba a las 8. ¿Sí? Y su excusa siempre que le decían, venga José, hay que llegar a las 6. No, pero es que yo, ¿cómo voy a llegar a las 6? Si yo vivo en Bosa, ¿sí? Que es como decir acá Río Negro, por decir algo. No tengo para los pasajes, yo soy huérfano, yo no sé qué, yo salí del IFE, y siempre era una queja. Y que tenían que perdonarlo, y que tenían que dejarlo llegar a las 8, que tenían que dejarlo llegar sin bañar a veces, que tocaba dejarlo sin el uniforme, que tocaba dejarlo que entregara el trabajo a medias, que tocaba dejarlo que hiciera lo que quisiera, porque era un sobreviviente. Y eso es lo que choca en mí y en muchos de la sociedad. Y el sobreviviente se siente todavía como que no encaja, ¿sí? Y no se acopla a la sociedad, pero no es culpa en sí de la sociedad. Yo le decía a él, yo era muy dócil con él, lo ayudaba, le daba plata, hacía todo lo posible para que él no tuviera que sufrir eso. Hasta que un día me cansé y yo le dije, mire José Licho, el contrato que le hace el SENA y la inscripción de matrícula dice que usted tiene que llegar a las 6 de la mañana y me perdonará lo que le voy a decir, pero a nadie le importa lo que usted vivió. Usted tiene que cumplir. El contrato dice a las 6 de la mañana usted tiene que llegar. Hombre, qué embarrada que haya vivido lo que vivió. No se lo deseamos a nadie. Ojalá que nadie lo viva y que lo que yo pueda hacer ayude a que nadie más lo viva. Pero ya pasó. Usted ahora tiene que ser responsable y llegar antes de las 6, bañarse todos los días, ponerse su uniforme, lavar su uniforme, ser excelente en sus trabajos y en sus tareas y mostrarle que es un sobreviviente al mundo y no quejarse. Eso es lo que yo estoy en contra y sé que muchos de mis compañeros que me están escuchando también. Entonces, por eso digo yo, víctima, ya todo el mundo sabe, listo, no somos víctima porque eso los hunde más. Sobreviviente es la transición, pero no nos quedemos en ese sobreviviente de que el mundo me debe, de que yo hice, de que yo aquello, de que... No, porque si yo pienso que en ese momento de pronto ya no es, todavía esa persona no es sobreviviente, porque no ha superado todo ese proceso necesario, porque para ser sobreviviente hay que ser sobreviviente, o sea, no mirar al pasado. Exacto. Desde que porque nueva. si no se quedó, es un proceso, se quedó siendo víctima, o sea que no es un sobreviviente. Eso. Entonces esa es la reflexión que le hacemos a los oyentes, de parte de Pola, de parte de Juan y de Séptimo Sentido, es que si usted es un sobreviviente de muchas situaciones difíciles que absolutamente todos los seres humanos tienen que pasar,
no se quede ahí, hay que levantarse, sacudirse el polvo, ponerse el mejor traje, seguir adelante y conquistar, ¿cierto, Paul? No, sobre todo que yo les pasaba también ese mensaje en el proceso de paz a los compañeros, porque ellos empezaron a hacer unas manifestaciones, unas huelgas de hambre y precisamente no se bañaban, iban ahí en el edificio de Avianca a la unidad de víctimas en mal estado. Entonces un día yo me enojé, porque yo siempre les ayudaba también mucho, hasta que un día yo les dije, yo no sé qué van a hacer, perdone que la expresión tan fea que yo ya les dije, porque todo el mundo era Pola, Pola, y yo estos 10 años he gastado, he invertido bastante como líder, y entonces yo hasta yo le dije, pues les va a tocar pedir o darlo, mijo, porque ya la Pola se acabó, y ustedes cómo se van a concentrar en un sitio sin bañarse, sin organizarse. ¿Quién dijo que las víctimas de Colombia éramos pobres? Éramos ricos, porque teníamos tierras, teníamos animales, teníamos un qué hacer y tuvimos que dejar precisamente todo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me presento como limosnero, pues me van a tratar como limonero. Si yo siempre me voy a presentar como víctima, pues no voy a recibir sino migajas. Entonces el empoderamiento es muy importante, lo que tú dices. Ok, eso me parece estupendo. Bueno, tengo otra preguntita. Tú me decías que no solamente has trabajado con el tema de la reeducación, que tienes muchas otras facetas. Cuéntame una o dos de esas facetas. Bueno, no, pues ya cuando Pola Paz inició desde el 2016 a finales, que estuvimos en el proceso de paz 55 días, tomó vida ese personaje, tuvimos una experiencia muy linda. Muchas personas realmente piensan que el proceso de paz fue un proceso de la guerrilla, pero realmente el proceso de paz no fue de la guerrilla. El proceso de paz fueron de las víctimas reales de Colombia, personas ciudadanas, o sea, los personajes víctimas del conflicto armado, o sea, la sociedad civil que no teníamos armas, que no pertenecíamos a la guerrilla, que no pertenecíamos a los paramilitares, pero estábamos en ese fuego cruzado. Entonces, algo particular, el proceso de paz lo hizo fue unos artistas. En ese proceso de paz fue una experiencia para mí muy bohemia, muy bonita, ahí en la Plaza Bolívar. Intervino fue unos artistas, lo que pasa es que no sabíamos los agentes políticos y de guerra que nos rodeaban. Entonces, ¿qué pasó? Había una representante que era Caterina Miranda y ella utilizó ese proyecto político que tenía ahí con unos niños gomelos de Bogotá y nos montaron el cuento y empezaron con 5 carpas y terminaron con 200 y con el dinero del mundo. Entonces fue el regalo y el robo del siglo, donde Colombia pues caímos en esa historia, pero intrínsecamente el núcleo del proceso de paz fue un núcleo cultural. Inclusive nosotros hicimos un documental de esos líderes y fue muy bonito, o sea, el proceso del desalojo, la historia que vivimos, llegar 400 policías, carrotanques, y nosotros como artistas y como familias nos vimos abandonadas, porque esas personas políticas salieron a las 11 de la noche, y hubo ese abuso de poder a esos artistas, a esos campesinos, no fue a los políticos ni fue a la guerrilla, no, la guerrilla salió volando, y los pobres pendejos y víctimas quedamos ahí, a esperar que acabaran con nosotros la vida. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Tener estrategias. Hicimos algunas estrategias, cantamos, antorcha, hasta que ya nos dieron palo. Y yo fui la última que le dieron palo porque fueron 10 mujeres policías las que me golpearon a mí. Bueno, fue el Cristo del proceso de paz, pero bueno, no me arrepiento porque logramos salvar vidas. Pregunta. ¿Esto que me estás hablando es el mismo proceso de paz que todo el mundo vimos por la televisión de Cuba y eso? Sí, pero que fue en la Plaza Bolívar. En Cuba no se vivió, sino que allá fueron a tomar Tom Collins, champaña y a decir que estaban trabajando por la paz. Pero el verdadero proceso de paz fue en el corazón de Colombia, fue en la Plaza Bolívar de Bogotá. Ok, interesante eso. Bueno, y le cuento lo más triste, que esas 37 personas, que en la mayoría éramos artistas y sociedad civil, no nos dieron ni un tinto. Ok. Pregunto, tú me dices, éramos artistas, bueno, o sea que tú eres artista. Pues en el sentido cultural, sí, poeta, pues desarrollé mucho la labor de poesía
y de escribir, ¿no? Allí inicié a escribir un libro que se llama Morir para creer, que es la verdadera historia del proceso de paz. Tuyo, tú hiciste un libro. Sí. Importantísimo. Pero no lo hemos sacado. Okay. Está en proceso. Me dices que tienes un poema. Sí, hay un poema que muestra ese proceso o ese precio de la libertad, ¿no? Y del dolor de Colombia. Bueno, con mucho gusto te lo comparto. Se llama Plebiscito y pétalos de libertad. Dice: recogiendo mis pétalos de una corona de rosas que Dios me dio y pido, restituyan mis lágrimas de sangre, restituyan mis pechos de cáncer, restituyan mis médicos y maestros, restituyan mi chamán y mi patria. Gracias, señor presidente, su sueño fue el mío. Gracias, jóvenes, su lucha es mi lucha. Gracias, campamentos, soles inamovibles en su paz y perdón. Gracias, pero permítanos existir en este paraíso que Dios nos dio. Devuélvanos mares, ríos y tierras perdidas por aquellos que dicen ser presidentes. Pague su deuda externa con las huacas saqueadas y los muertos adquiridos. Ya será posible que la sonrisa de los niños no sea borrada, los ancianos sean acogidos por los suyos y el sueño de un nuevo amanecer para Colombia. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Felicitaciones. ¿Y canta también? No, ojalá, me dicen que sí tengo una voz como dulce, así como la suya. Ok, gracias. Pero sí, No hay me que hacer esperaba el esa. intento. No me esperaba eso, pero bueno, gracias, gracias. Bueno, Pola. Sí, porque mi voz no es así como para los años que tengo, no aparenta. Pues sí, digamos que sí. ¿Qué dice Sergio? Increíble, uno cada vez se sorprende mucho más cómo va avanzando el programa, cómo se va uniendo. Los invitados tienen un enlace final y mire que desembocan siempre en las creencias, en las experiencias, en lo vivido, en lo que pueden compartir con ese ser que tanto necesita una luz de esperanza. Ese es el final del programa, donde todos esos invitados llegan a un final, se recogen todas las enseñanzas y se van a compartir. Exacto, bueno, quiero recordarles que estamos en Fusión Radio Medellín, que nos pueden escuchar en todas las redes sociales en este momento, en transmisión en vivo, también queda ahí colgado para que lo puedan ver después, lo puedan compartir. Si usted ve que a alguien de pronto este mensaje que está transmitiendo Pola le puede llegar, compártalo para que la gente también lo pueda escuchar y comentarlo. Y me acabé de acordar algo, Sergio, en el programa pasado hicimos una tarea, ¿se acuerda? ¿Cuál fue? Que toda persona que quería ser líder y que no sabía cómo ser líder podía hacerlo mirando qué faltaba en su barrio, ¿se acuerda? Que si veía un bombillo, que si veía Sí. un hueco, que si veía algún problema, que nos llamara a los números de Fusión Radio, que son ¿cuáles? Sí, señor, aquí ya se lo voy a poner el WhatsApp de Fusión. 314-676-6200. Ahí está ya. O Juan Sánchez 324-528-4298. En esta semana alguien escribió con referente a eso, Sergio. ¿Sí? ¿Qué te dijo? No, pregunto. No. Bueno, si ven, les hacemos el llamado. Usted quiere ser líder, entonces, bueno, mire a ver qué hace falta, qué situación difícil hay en su comunidad y llame a Fusión Radio Medellín o llame a Juan Sánchez y nos expone el caso, que nosotros acá con muchísimo gusto estaremos ayudándolo, guiándolo, direccionándolo a solucionar. No es que lo vayamos a solucionar, usted es el líder, nosotros le hacemos el acompañamiento para que lo pueda sacar adelante y por medio de cualquier otro tipo de plataformas que nosotros tengamos. Entonces, continuemos con Pola. Pola, si hay alguien escuchándonos ahora mismo, un joven, una mamá, un emprendedor o cualquier persona que sienta que le falta dirección, que no tiene sentido su vida, que no sabe para dónde va, o hay algunos, porque lo he escuchado, me lo han dicho, que hasta le piden a Dios que se acuerde de ellos y que se los lleve, basándonos en su experiencia y en su título, ¿qué consejo le podríamos decir? Pues lo que yo les puedo decir es que como seres humanos todos nos vemos abocados a un momento de tristeza, de impotencia, de desolación, pero somos como árboles con muchos matices, ¿sí? Podemos estar pasando ese otoño o de pronto somos ese árbol que fue sembrado con mucho amor, con mucha abnegación, pero tú llegas un día cualquiera y sembraste. Y la invitación es a seguir siendo sembradores, porque las tormentas siempre van a estar.
es como las mariposas tienen que cuidar sus alas cuando viene la tempestad, pero esa mariposa otra vez volverá a volar. Entonces no se sientan mal, sentir tristeza, impotencia, depresión, yo lo he vivido y a veces tengo momentos muy fluidos, muy brillantes, como hay otros momentos que realmente necesito mis ángeles que me han ayudado otra vez a sanar esas heridas, a sanar ese cóndor herido que a veces soy. Venga, ¿cómo así que mis ángeles? Explícame eso. Pues para mí mis ángeles son los artistas y los líderes que acompañan a Colombia, que tienen un amor patria. Yo tengo unos grupos que se llaman Alianza por la Paz, de unos movimientos que hicimos donde convergen varias culturas, emisoras, líderes, y entonces realmente, y artistas, tengo unos compañeros como Fabián Chata, que es el compositor del Himno de la Paz, Bonnie Voz, la psicóloga Claudia Cruz, otras emisoras como Novena Estación, Radio Paisita, bueno, son artistas que hemos estado siempre trabajando por la paz. Entonces, a todos esos líderes, personas que siempre me han dado un ejemplo de vida, que han sido como ese rocío en mi vida, pues yo estoy muy agradecida y les mando un gran saludo a todos mis líderes y personas que han persistido y que muchas veces pues ese árbol está seco, pero bueno, gracias a Dios existe personas y luces que alimentan ese árbol. Pero hay personas allá afuera que no tienen esa calidad de ángeles que tú tienes. Entonces, ¿qué consejo le puedes tú dar a esa persona que atraviesa ansiedad, depresión, que no pudo dormir anoche, un ejemplo, y que está hoy allí con dolor de cabeza, siente sueño, pero no se puede dormir por ese ataque de ansiedad y depresión, y no tiene todo ese mundo que tienes tú? ¿Qué podemos darle a ellos como consejo para salir de eso de una manera práctica? Trump lo dijo en estos días, esté ocupado. Él lo dijo en una entrevista, no sé si Sergio lo vio, él decía, la manera de salir de ansiedad y depresión mía ha sido estar ocupado. Lo dio como consejo. ¿Qué consejo le podemos dar a aquellas personas que no tienen acceso a ese mundo como tú? Pues que es un proceso natural, que una de esas acciones me parece importante, pues imagínese el presidente de Estados Unidos cómo no va a estar ocupado, ¿no? Y imagínese, si el presidente de Estados Unidos puede tener depresión, ¿cómo no vamos a ser nosotros unas personas simples de vivir esa? Yo digo que hay que vivirlo todo con naturalidad. De pronto es que somos muy reservados y lo malo de nosotros es que no buscamos ayuda. Entonces yo creo que lo primero es buscar ayuda. Ok, entonces ya escucharon, amigos, si usted tiene ansiedad, tiene depresión, busque ayuda, busque a una persona cercana, a alguien de confianza o a un profesional que lo pueda ayudar, dirigir, pero basándonos en lo que hemos hablado hoy es acérquese a Dios, ¿cierto? Sí. Tenga un despertar de la mano de conciencia. Dios. Sea como sea la religión suya, en lo que usted crea, tiene que acercarse a ese ser supernatural o sobrenatural, como sea que usted lo llame, para que pueda ayudarlo a salir de ese asunto y tener amor propio, motivarse y salir. Y recuerde también el consejo que dimos, que es no se estanque, no se quede ni echándose la culpa ni echándole la culpa a los demás. Levántese, sacuda el polvo y continúe adelante y sea exitoso y muéstrele el camino a otro que viene atrás, porque como lo dijo Pola, o sea, si Trump tiene ansiedad y depresión y se mantiene ocupado para salir de eso, ¿cuánto más habrá de personas detrás que sin ser presidente tienen situaciones difíciles? ¿Cierto? Así es. Así que vamos a llevar las causas y los propósitos a la soberanía de Dios. Ahí vamos a ser soberanos todos. Ok. Bueno, Pola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que es un honor tenerla aquí, conocer un poquito de su historia, porque sé que es demasiado grande, son Sí. muchísimos eventos, muchísimas historias que contar, pero pues acá en los micrófonos no es mucho el tiempo que tenemos, desafortunadamente, y bueno, esperamos tenerla muy pronto por acá, por Fusión Radio Medellín, bien sea en Séptimo Sentido o la multitud de programas que tiene aquí la emisora. Perfectamente, bueno, gracias por la oportunidad a ustedes. Vuelvo y menciono todas esas personas que me han acompañado en esta labor,
También le agradezco a esas personas que ha sido un obstáculo en mi vida, que de pronto no han querido remar y no ser capitanes, sino que quieren interferir cuál es la siembra y cuál es el papel de liderazgo y de familias que queremos desarrollar aquí en Colombia. Así que bienvenidos a Fusión Radio y a felicitarlos por su buen sentir y que es una emisora como diferente. Me gustó mucho el enfoque que le dieron, realmente sí. muy humano. Acá somos muy diferentes. Y tenemos buena programación, digo tenemos porque yo me considero parte de Fusión Radio Medellín. Bueno, Medellín, ahora es su turno. Después de escuchar a Paula Paz, sé que hay alguien allá afuera que necesitaba esta conversación. Y si usted se siente que no tiene un propósito en la vida, o que tiene un propósito pero no sabe cómo ejecutarnos, como tarea, así como dijimos hace 8 días como líder, mire qué situación hay en su comunidad y llámenos lo mismo. Si usted tiene un propósito, de hecho si usted mira mis redes sociales, ahí tengo varios videos donde los invito. Si usted tiene un sueño, tiene un propósito, tiene una meta o tiene una idea, pero no ha pasado de aquí para acá o en la práctica, llámenos, llame a Fusión Radio. Sergio, ¿cómo es el número nuevamente de Fusión Radio Medellín? 314-676-6200. O con Juan Sánchez, 324-528-4298, que aquí lo direccionamos y lo ayudamos a que haga realidad, que materialice, a que agarre ese diseño que está allí en el plano espiritual y lo pongamos a tierra y lo pongamos a producir. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sientes que trabajas y trabajas, pero algo sigue faltando. El éxito no es solo un número en la cuenta, es estar en paz con lo que eres. Llega a Séptimo Sentido, un espacio con Juan Sánchez para liderar desde la coherencia. Conoce a los referentes que ya lo lograron, voces que inspiran desde la realidad y la experiencia. Jueves, 10 de la mañana. Sintoniza Fusión Radio Medellín. Séptimo Sentido no es lo que sabes, es lo que eres capaz de hacer con lo